Bueno, vamos a comenzar con el programa, con los informes que siempre prepara Federico Esteves y nuestro equipo. En este caso, centralizándonos también en la cuestión de las inundaciones, pero a ver, el eje pasa por cómo se provocan, desde dónde surge, además de la cuestión climática, que es como un imponderable, y lo cierto es que fue histórico, el diluvio. La realidad es que se ha hablado mucho de cómo han crecido las grandes ciudades, con qué poca planificación se han realizado las construcciones que se realizaron. Sí, por eso fuimos a ver al profesor Antonio Brailovsky, que de esto entiende un ratito. Vamos a verlo entonces, ambientalista y experto en ecología también, así que van de la mano las dos cuestiones, vaya si lo comprobamos en este último tiempo. Profesor Antonio Brailovsky, tiene la gentileza de recibirnos en su casa. Queríamos preguntarles después de la tragedia un poco. Lo primero que le quiero preguntar es si le sorprendió. No, digamos que los que trabajamos en estos temas hacía muchos años que veníamos anunciando que estábamos al borde de una tragedia, que se requerían ciertas condiciones meteorológicas para que ciudades muy vulnerables como las que tenemos sufrieran desastres. La primera cosa que hay que cambiar es la falta de diálogo entre científicos y políticos. Pasó en Estados Unidos con el huracán que destruyó Nueva Orleans y pasó en muchos lugares, o pasó aquí mismo en Ciudad de Santa Fe, que el sector científico advierte y el sector político no considera o no cree que sea tan grave como los científicos le habían dicho. Después pasa el desastre. Y yo creo que lo primero que hay que hacer después del desastre es reforzar el diálogo. ¿Cuáles serían las causas de lo que ocurrió? Por supuesto la precipitación tan amplia, tan exagerada, pero ¿qué es lo que pasó para que todo esto precipitara las muertes que hubo? Un desastre es la expresión social de un fenómeno natural. Para que haya desastre tiene que haber una población vulnerable y tiene que haber errores urbanísticos previos. En este caso lo que se hizo es que las ciudades nuestras crecieron hacia abajo, hacia las zonas cada vez de mayor riesgo de inundabilidad, por corrupción, ignorancia, negocio inmobiliario, tolerancia de autoridades. Y no hablo de las últimas. En Ciudad de Buenos Aires el proceso empieza con la fundación de Villa Crespo en 1886. Y a partir de allí continuadamente se sigue metiendo más y más personas en las áreas de mayor riesgo. En La Plata el fenómeno es mucho más reciente, pero de todos modos obedece al mismo proceso. Poner grandes contingentes de población donde nunca deberían haber estado. Y las obras pueden ayudar a atenuar crecidas, disminuir un poco el impacto, pero hay que pasar de pensar en la obra salvadora que no existe a pensar en obras que ayuden un poco y en alguna forma de organización social para que la sociedad sea más resistente a estos eventos. ¿Cuál sería esa forma o qué es lo que tenemos de alguna manera a corto plazo o más cerca para poder hacer ahora, para que esto no se repita en el corto plazo? Para poder hacer ahora hay que cambiar la normativa, tanto en Ciudad de Buenos Aires como en La Plata, como en prácticamente todas las ciudades argentinas, se construye igual en la zona de riesgo de inundación que en la zona que no lo tiene. Bueno, hay que empezar a cambiar la normativa de planeamiento urbano y de edificación para que se construya distinto, para que haya distintas maneras de adaptación a un fenómeno que existe y que el cambio climático sugiere que se va a ir agravando con el tiempo. ¿Y usted cree que eso es posible hacerlo ahora? ¿Cree que ahora se va a poder pelear contra esos intereses en virtud, en todo caso, de la tragedia que hemos vivido los argentinos en los últimos días? Yo creo que la tragedia es un impulso y que hay que empujar rápido antes que se olvide y se reemplace por otra cosa en interés público. De modo que cuanto antes se reitere, por un lado que todas las jurisdicciones tienen que trabajar juntas, o sea que la inundación y el desastre no tienen color político. Y por otro lado, que hay que plantear formas de adaptación a fenómenos que existen y que se puedan reiterar. Bueno, yo creo que en algún momento escucharán.
Ojalá que eso ocurra pronto. Si eso no pasara, ¿habrá formas de preparar a la población, en todo caso, para que afronte de mejor manera lo que ocurre? Es que forma parte de políticas públicas. Lo que se necesitan son políticas públicas para preparar a la gente. Mientras tanto, está claro que no debería haber garajes subterráneos en las zonas de riesgo de inundación, que no debería haber cámaras de electricidad subterráneas. Esto de que hayamos tenido cámaras de electricidad inundadas en el último medio siglo. Uno dice, bueno, ya es hora de sacarlas de ahí abajo, levantarlas y después empezar en estrategias un poquito más sofisticadas del estilo de entrenamiento a la población sobre qué hacer en determinadas situaciones de riesgo y por supuesto luces de emergencia en las áreas en que sabemos que alguna vez va a haber que cortar la electricidad de línea. Con esta aclaración, la red tiene 220 voltios. 220 voltios y 1 metro de agua son muertos electrocutados. Pero 1 metro de agua y una luz de emergencia alta y que salga de una batería, es decir, 12 voltios. Con 12 voltios no muere nadie y hay algo de luz. De modo que hay que pensar en este tipo de paliativos que son solo ejemplos de centenares de pequeños ajustes que hay que hacer y que obviamente si hay políticas públicas para conducirlo es mucho más sencillo y más racional que si la gente va despertando individualmente su imaginación sobre qué hacer cada uno. Lo que usted dice, el saber está acumulado sobre estos temas. Lo que falta en todo caso son oídos del otro lado, posibilidad de mayor diálogo en todo caso para esas políticas públicas que todavía no llegaron y ese saber acumulado, ¿verdad? Yo creo que el desastre ha sacudido a todos, incluyendo los sectores que parecían más impermeables al aprendizaje, de modo que en ese sentido, a partir de esto, pienso que habrá cambios en actitudes. Bueno, ojalá sea así. Le reitero el agradecimiento por recibirnos acá en su casa. Gracias por venir. Muchas gracias. Lujazo, gracias al profesor Brailovsky, otro de los lujos de dos